Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del capítulo 3 de orientación clínico comunitario de Sofía Huelga y Gonzalo Musitú. Bueno, primero pues vamos a definir qué es la psicología comunitaria, ¿no? Ya sabemos que la psicología comunitaria surge como una solución a los conflictos psicológicos dentro de una comunidad, que es una psicología para la comunidad, dentro de la comunidad y hecha para la comunidad. Entonces, ¿qué nos dice este capítulo? Que la psicología comunitaria surge de las demandas y déficits específicos de una realidad social y política y cultural, concreta que impregna todos sus espacios teóricos, metodológicos y de intervención obviamente ideológica. Entonces, y ¿qué pensamos de eso? Que todo es importante, ¿no? Tener en cuenta la realidad social, la, eh, la política y la cultural. Entonces, pues, para la psicología comunitaria eso es muy importante. Y también para digamos, la psicología clínica comunitaria. Entonces, la psicología comunitaria representa una nueva frontera en cuanto a cambios de la humanidad. Entonces, ¿qué? Una nueva frontera en cambio al estudio de conducta. Es fuertemente interesada en aclarar las complejas interrelaciones entre los individuos y su ambiente. Entonces, esto lo dijo el autor Speiger y Iscoe en 1970. Bueno, entonces hay dos elementos importantes que definen la psicología clínica comunitaria. Entonces, son la relatividad cultural y la diversidad y la ecología de último. Entonces, la interacción entre personas y su ambiente también. Por definición, la psicología comunitaria está involucrada en el clásico conflicto entre individuos y grupos sociales. Entonces, el clásico conflicto, ¿por qué? Porque pues tenemos en cuenta que la psicología comunitaria pues tiene que resolver los conflictos que hay entre los individuos y la comunidad, entonces entre todos esos individuos comunitarios. Entonces, bueno, había unos modelos que son muy importantes que los decía en la lectura. Entonces tenemos el primer modelo, marco clínico comunitario de la salud mental comunitaria. Entonces, este modelo es el más importante. ¿Por qué? Porque este modelo es el primero que dio como a hablar de la psicología comunitaria. ¿De qué manera lo hizo? Y de ese modelo salieron, digamos, lo que son los centros psicológicos, los centros, o sea, los que atienden a los señores mayores de edad, conocido como, por aquí está, y como el enfermo está. Entonces, de los hospitales psiquiátricos es que se llaman. Entonces, hacia dispositivos asistentes comunitarios. Entonces, porque tenemos en cuenta que cuando se habla de hospitales psiquiátricos es como las personas que están atendiendo a una comunidad, ¿no? En ese caso, pues, a los señores ya mayores, mayores de edad que necesitan ser atendidos como tal. Entonces, este modelo le dio, digamos, esa importancia a la psicología comunitaria, que fue la primera que hizo, digamos, los hospitales psiquiátricos y eso. Entonces, pues, eso fue un gran logro. Bueno, dentro de los objetivos de este modelo tenemos, el objetivo es una población o comunidad total y no el paciente individual. Como sabemos, allá los atienden a todas una persona como comunidad, ¿no? Incluso yo hice centros y hospitalarios así, que donde los señores mayores de edad se les recrean, se les hacen como que hablen entre ellos, o sea, se les hace como ese acompañamiento para todo. Entonces, el tipo de servicio desarrollado se centra en actividades preventivas más que en aquellas destinadas al tratamiento. Entonces, sabemos que actividades preventivas, actividades que lo mantienen entretenido, actividades como por decirlo así. Entonces, también que hace énfasis en los servicios indirectos y consulta, asesoramiento y atención. Bueno, entonces otro modelo que lo decía en la lectura es el modelo de estrés psicosocial, modelo de Don Renwen. Entonces este modelo nació, digamos, a finales de los años 60. Entonces el modelo de estrés fue muy importante también. ¿Por qué? Porque ese autor afirmaba
que la tarea del psicólogo comunitario consiste en prevenir el estrés psicosocial, cuya manifestación más grave produce estados psicológicos, mentales o sociales. El estrés psicosocial es un proceso complejo que requiere diferentes acciones en momentos temporales distintos. Entonces, pues, porque es muy importante, también por lo que ya el autor decía, que también, pues, la tarea digamos, del psicólogo comunitario también era como prevenir ese tipo de estrés, ¿no? Y también en ese tiempo se hablaba mucho de que la psicología comunitaria era lo mismo que la psicología clínica. Entonces este autor hizo un énfasis aquí y dio como, digamos, la diferencia entre la psicología comunitaria y la diferencia de la psicología clínica como tal. Entonces él lo que nos decía es que la psicología comunitaria va más allá de lo que digamos, a todo lo que tiene que ver con la persona en el ámbito comunitario, digamos, las personas cómo se interactúan, cómo resolvemos ese conflicto psicosocial. En cambio, la psicología clínica lo que quería era resolver las manifestaciones patológicas que ocurren después de la reacción transitoria de estrés. La salud mental comunitaria en un momento temporal anterior dirige sus esfuerzos a la propia reacción transitoria de estrés. Entonces, pues, digamos, él lo mencionó como en estrés, digamos, pero pues sabemos que la psicología clínica es como más relativo, digamos, a la patología que tiene la persona. Entonces eso. Modelo de bienestar de Lin y Ensel. Bueno, este modelo surgió a finales de los años 80. Este es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque en ese modelo se definió que la persona como tal necesita, digamos, que un apoyo en el bienestar, no un apoyo, digamos, por decirlo así, emocional. Entonces, Lin, preocupado por los procesos de ajuste y el bienestar personal, propone un modelo que incorpora nuevas y potentes factores de la explicación de los procesos de salud y bienestar psicosocial. Entonces lo que quería, digamos, que las personas se sintieran seguras y en el momento de, digamos, estar en un centro hospitalario como ya habíamos. Entonces, pues él se enfocaba mucho en ese bienestar, ¿no? Y bueno, como se puede ver en la idea de que el estrés puede descubrir en términos de estrés, entornos o contextos. O sea, él nos decía también que el estrés, pues, tiene que ver con los entornos o contextos. Contextos como social, psicológico y fisiológico. Puede surgir el estrés de cualquiera, digamos, de esos tres. Entonces, ese autor hizo algo muy importante, que fue como intervenciones ya en el bienestar de la persona, ¿no? Entonces, hay 5 intervenciones que pues 4 intervenciones que pues sí las voy a leer por encimita. Entonces, primero tenemos intervenciones funcionales específicas que proporcionan apoyo emocional o instrumental revelante para el manejo de problemas específicos. Ejemplo, entrenamiento de padres en habilidades parentales, asesoramiento sobre las conductas. Entonces él decía que era importante que el psicólogo comunitario entrenara a esas personas para que estuvieran preparadas, ¿no? Digamos, psicológicamente, estuvieran preparadas, digamos, y para que no se sintieran tan solas, tuvieran como un apoyo como tal. Entonces, segundo, hacer accesibles las redes sociales existentes o crear redes de apoyo con el objetivo de adquirir recursos sociales útiles para confrontar problemas específicos. Efecto buffer le llamo a esto. Entonces, digamos que utilizar las redes sociales, pues ya, pues más que todo como para ayudar a las personas también a que, digamos, que si están viendo esto y apoyen también, o digamos se sientan acompañados, que no se sientan que estén solos, que en eso, porque eso pues era muy importante para este autor. Bueno, 3, favorecer el acceso o crear grupos de autoayuda o de ayuda mutua que permitan involucrar a las personas en las relaciones duraderas y recíprocas con otras personas que comparten problemas similares, efectos principales, por ejemplo, padres anónimos, padres sin pareja. Entonces, y pues él quería, pues ya en esa parte, pues digamos,
favorecer a las personas que se tuvieran una comprensión entre ellos mismos, digamos, y que se tuvieran, digamos, esa misma empatía, por decirlo así, entre ellos para ayudarse. Entonces, favorecer el acceso, crear roles socialmente valorados y estables, promocionando y apoyando el desempeño adecuado de los mismos efectos principales del liderazgo. En grupos de ayuda u otras organizaciones de la comunidad voluntaria, de escuelas, de adultos y búsqueda de trabajo. Entonces ya en este último, pues favorecer el acceso y tener, digamos, como esos valores para ir aprendiendo más cómo es, digamos, en la parte de la comunidad de adultos y que ellos se pudieran entender más básicamente entre sí.